buenos días, buenas tardes donde yo estoy. Yo estoy de vacación. Si os permite, el pelo va a estar un poquito, yo no me importa. La ropa puede ser que está un poco con arrugas, no me importa porque estoy de vacaciones. Estoy en la casa, afuera de la casa de mis padres, visitándoles a ellos. Y hay un poco de viento aquí, espero que puedo guardar mi lugar en la Biblia. Pero vamos a continuar con este estudio del libro de Jueces, capítulo 21. Esta es la lección 8 y va a ser una más corta. El capítulo no es muy largo. Hay una lección para aprender en ella, pero no es muy dura. Los israelitas todavía no saben de qué se trata cómo vivir como Dios. Lo vamos a mirar. Um, Déjame explicar dónde nos encontramos para recordarles, por si acaso que ha sido un ratito desde que fuiste la última lecciones. El capítulo 19, 20 y 21 son una historia continua. Al 19 nos encontramos con un levita, su concubina, que fue torturada y matada, y él la corta en 12 pedazos y manda cada pedazo a diferentes partes de Israel. Mira lo que han hecho. E Israel se une y van en batalla contra los benjamitas, porque la ciudad donde ocurrió era en la área de Benjamín. Y al final de la guerra han matado 25,000 benjamitas soldados. Solamente quedan 600 soldados vivos escondidos en el desierto. Y entonces van y matan a todos los benjamitas en todas las ciudades de Benjamín, con todos los animales también. Matan a todos y queman a todos los pueblos y ciudades. No queda nada de Benjamín, menos esos 600 hombres escondidos en el desierto. Eso es donde nos encontramos. Y por fin, al final del capítulo 20, por fin los israelitas se dan cuenta y se preguntan, ay, ¿por qué hemos hecho? Mira lo que ha ocurrido. No tanto qué hemos hecho, pero mira lo que ha ocurrido, dónde nos encontramos ahora. Ay, no, solamente hay 600 benjamitas vivos. Vamos a perder una tribu de las 12. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 21 y vamos a leer 1 al 4 primero. El título del capítulo en mi Biblia dice Esposas para los benjamitas. Benjaminitas. Ya, yo voy a decir benjamitas. Ay, santo. Los israelitas habían jurado en Mizpa: ningún de nosotros dará a su hija en matrimonio a un benjaminita. El pueblo fue a Betel y ahí permanecieron hasta el anochecer, clamando y orando amargamente en presencia de Dios. Oh Señor Dios de Israel, clamaban, ¿por qué le ha sucedido esto a Israel? Hoy ha desaparecido una de nuestras tribus. Al siguiente día el pueblo se levantó de madrugada, construyó ahí un altar y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Paramos ahí. ¿Por qué le ha sucedido esto a Israel? ¿Por qué le están preguntando a Dios esto? Fuiste tú que lo hiciste, no él. Muchas veces hoy en día nos encontramos en situaciones cuando vamos clamando a Dios, ¿por qué está sucediendo? ¿Por qué sucedió esto conmigo? ¿Por qué está sucediendo con fulano? Y la pregunta debe ser, perdóname Dios por lo que yo he hecho, ayúdame a arreglar esto, porque fui yo, mi pecado, el pecado de los israelitas que causó este problema. No es Dios, no fue Dios, no es Dios en nuestras vidas.
Ellos suenan bueno, como, ay, Señor Dios, ay, y levantaron holocaustos y sacrificios de comunión a Dios, y todo eso suena tan bueno. Ay, Señor, voy a orar y voy a ayunar y pero si, ¿ok? Fuiste tú que pecaste en el comienzo. Tú eres la causa de esto. Tu decisión en enojo o en codicia o lo que sea, este es el resultado de tu pecado, no que Dios lo causó. Y eso es el pecado de ellos, que ellos no se han dado cuenta que es su propio pecado que causó esta situación, que solamente quedan 600 benjaminitas en el mundo. Y ellos han hecho, no sé, ellos hicieron un jurado, eso es lo que ellos lo llaman ahí, un jurado que nunca van a dar sus hijas a benjamitas como esposas. Antes que ir a batalla contra los benjamitas, ellos hicieron este jurado. Señor, yo juro que nunca voy a hacer esto. Pero es tontería lo que están jurando. No hay caso en ello. Realmente es un juramento que que realmente no es algo que Dios pidió. Dios no pidió que juraran eso. Eso era de ellos mismos, del enojo que ellos tenían contra los benjamitas en el momento. Entonces, realmente no es un juramento fijo y que tiene fuerza, porque era tontería jurar eso en medio de tu enojo. No era de Dios. Seguimos, versículo 5. Luego preguntaron los israelitas, ¿quién de entre todas las tribus de Israel no se presentó a la asamblea del Señor? Porque habían pronunciado otro juramento solemne contra cualquiera que no se presentara ante el Señor en Mizpa, diciendo, tendrán que morir. Si no vienen a ayudarnos, tendrán que morir. Otra vez, un juramento que realmente no es de Dios, es de ellos, cuando están enojados. ¿Cuántas veces hemos estado enojados y decimos algo y luego tenemos que darnos cuenta que eso no había razón para eso? Pero ellos, no, hemos jurado eso y vamos a cumplir nuestro juramento. Dos juramentos que no tienen valor en los ojos de Dios. Seguimos. Los israelitas en versículo 6, los israelitas se afligieron por sus hermanos, los benjaminitas. Hoy ha sido arrancada una tribu de Israel, dijeron ellos. ¿Cómo podemos proveerles esposas a los que quedan? Si ya hemos jurado ante el Señor no darles ninguna de nuestras hijas en matrimonio. Entonces preguntaron, ¿cuál de las tribus de Israel no se presentó ante el Señor en Mizpa? Y resultó que ninguno de Jabes Galaad había llegado al campamento para la asamblea, porque al pasar revista al pueblo notaron que de los habitantes de Jabes Galaad no había alguien ahí, ninguno. Voy a enseñarles dónde queda. ¿Okay? Los israelitas están en esta área. Aquí. Jabes Galaad es esta ciudad aquí, que es parte de otra, es parte de otra tribu de Israel, no es alguien ajeno, es otra parte de otra tribu de Israel, pero simplemente porque los israelitas juraron que cualquiera que no viniera ahí lo iban a matar, pues necesitamos esposas para los benjamitas. ¿De dónde vamos a encontrarlas? Pues, versículo, bueno, voy a
volver al 12. Entre los habitantes de Jabes Galaad encontraron a... Oh, sí, no. No. Más arriba, el 10. Así que la asamblea envió 12,000 de los mejores guerreros con la siguiente orden: vayan y maten a filo de espada a los habitantes de Jabes Galaad, maten también a las mujeres y a los niños. Esto es lo que van a hacer: exterminarán a todos los hombres y todas las mujeres que no sean vírgenes. Entre los habitantes de Jabes Galaad encontraron a 400 muchachas que no habían tenido relaciones sexuales con ningún hombre y las llevaron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Fueron a esta ciudad de israelitas y mataron a todos los hombres, mujeres, niños, todas las mujeres que no eran vírgenes. Mataron a todos. Y entonces llevan las 400 vírgenes presas y las traen para ser esposas a los benjamitas, después de ver a sus padres, hermanos, madres, hermanas, sobrinos, sobrinas, primos, primas, todos han sido matados. Y entonces eres llevada prisionera, cautiva, por israelitas, y tú eres israelita. Tú no has hecho nada contra ellos, pero ellos te llevan presa, cautiva, para hacer esto. Entonces toda la comunidad envió, versículo 13, una oferta de paz a los benjaminitas que estaban en la peña de Rimón. En esa ocasión regresaron los benjaminitas y se les dieron las mujeres de Jabes Galaad que habían dejado con vida, pero no hubo mujeres para todos. Aquí vemos que ahora son llevadas cautivas y entregadas a los benjamitas. No tiene nada que decir para eso, con eso. Los israelitas que ya han pecado están pecando para pecar, para arreglar el lío que ellos mismos han hecho. Tenemos que tener cuidado que no nos encontramos pecando para arreglar un pecado, para arreglar otro pecado, para arreglar un asunto que nosotros hicimos en el primer lugar. Tenemos que tener cuidado con eso. Creo que esa es una de las lecciones de este capítulo. Versículo 15. El pueblo todavía se afligía por Benjamín. ¿Por qué? Porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. ¿Quién dejó un vacío en las tribus de Israel? No fue Dios. Dios no les mandó a matar a todos los hombres de Benjamín menos esos 600. Él no te mandó a matar todas las mujeres y los hijos de ellos. No. Tú lo hiciste, Israel. Tú lo hiciste. Y ese versículo 15, el pueblo todavía se afligía porque porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. Muchas veces echamos la culpa en Dios cuando no es su culpa. No era su culpa. Esto no era su culpa. Pero a veces echamos la culpa en Dios cuando no es su culpa. Versículo 16. Y los ancianos de la asamblea dijeron: ¿cómo podemos darles mujeres a los hombres que quedaron si las mujeres de Benjamín fueron exterminadas? Los sobrevivientes benjaminitas deben tener herederos, exclamaron, para que no sea aniquilada una tribu de Israel. Pero nosotros no podemos darles nuestras hijas como esposas porque hemos jurado diciendo: maldito sea el que de una mujer
que dé una mujer a un benjaminita. Pero miren, se acerca la fiesta del Señor, la fiesta del Señor se acerca, que todos los años se celebra en Silo, al norte de Betel, y al este del camino que va de Betel a Siquén, y al sur de Leboná. Así que dieron estas instrucciones a los de Benjamín: vaya, escóndanse en los viñedos y estén atentos. Cuando las muchachas de Silo salgan a bailar, salgan ustedes de los viñedos y róbense cada uno de ustedes una de esas muchachas para esposa, y váyase a la tierra de Benjamín. Y si sus padres o sus hermanos vienen a reclamarnos algo, les diremos: sean bondadosos con ellos, porque no conseguimos esposas para todos ellos durante la guerra. Además, ustedes son inocentes, ya que no les dieron sus hijas. Aquí vamos, otras 200 muchachas que van a ser robadas en medio de adorar a Dios, en medio de adoración de Dios. Van a venir y tomar, israelitas van a tomar israelitas cautivas a ser sus esposas. Pecado sobre pecado sobre pecado sobre pecado, para arreglar un asunto que era un pecado hecho por ellos mismos. Los benjamitas habían pecado, los israelitas habían pecado. Así lo hicieron. Versículo 23. Así lo hicieron los de la tribu de Benjamín. Mientras bailaban las muchachas, cada uno de ellos se robó una y se la llevó. Luego regresaron a sus propias tierras, reconstruyeron las ciudades y se establecieron en ellas. Luego de eso, los israelitas también se fueron de aquel lugar y regresaron a sus tribus y a sus clanes, cada uno a su propia tierra. Y paramos ahí. Ok, el asunto se arregló, lo arreglamos, no importa lo que hemos hecho, pero yo estoy bien ahora, yo estoy como, y voy a mi casa, como todo está bien, sin reconocer ese pecado que has hecho. Está bien, cosas van bien conmigo ahora, yo estoy bien. Yo juré un jurado estúpido, y eso es una palabra fuerte en algunos países hispanos, yo sé, más fuerte que en otros, pero era un jurado que no tenía nada que ver con Dios. Era un jurado hecho en enojo. Que nunca voy a dar mi hija para casarse con un benjamita. Eso era en enojo. Eso no era un jurado que Dios estaba pidiendo. Pero para arreglar ese jurado, matan a una ciudad y llevan cautivos 600 muchachas. Pero vivieron, siguieron adelante. Ahora, como cristianos, podemos tener moscas. Tenemos que estar agradecidos que siguió la tribu de Benjamín, porque hay algunas personajes importantes en la Biblia que vinieron de esa tribu después de esto. Y el primero era de los famosos, era el primer rey Saúl. Rey Saúl era un benjamita y era de esa misma ciudad de Gibea. Eso era su ciudad.
su ciudad natal. Y cuando era rey, él reinó de esa ciudad, porque no había un capital de Israel. Todavía eran muchas tribus y él era el primer rey que trató de unir esas tribus. Algunos sí, algunos no. Pero él reinó de esa ciudad, Gibea. Pero otros famosos benjamitas. El profeta Jeremías era un benjamita. Jeremías era un benjamita. Otros dos famosos, la reina Esther. Esther y su primo tío. Un momentito, déjame buscar. Mardoqueo. Su primo tío, quién sabe. Puede ser que era el primo de su papá o mamá, no sé. Pero ellos dos eran benjamitas o benjaminitas. Pero para nosotros cristianos, el más importante de todos ellos es el que escribió casi mitad del Nuevo Testamento, Pablo, que era Saulo, llegó a cambiar, llamarse Pablo. Pablo, el primer de los grandes misioneros, él era llamado por Dios para llevar el evangelio al mundo. Y por causa de ello, hay cristianos alrededor del mundo. Y Pablo era de la tribu de Benjamín, era un benjaminita. Entonces, podemos dar gracias a Dios que sobrevivieron los benjaminitas, porque sin ellos, no, con Esther, se salvaron todos los israelitas, porque iban a matarlos todos. Al fin casi en medio de Esther, habían mandado a matarlos todos, y ella fue la que Dios usó para salvar a todos los israelitas. Pero pero tengo que leer el último versículo aquí. ¿Por qué? Capítulos 17, 18, 19, 20 y 21. Dos diferentes historias. 17, 18, una historia. 19 al 21, otra historia. Pero estas historias son ejemplos de cómo eran los israelitas en este tiempo. No tenían rey menos Dios y no tenían otro líder. Y Dios tuvo que mandar a ser jueces para guiar a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque el versículo 25 lo explica todo. En aquella época no había rey en Israel. No reconocían a Dios como su rey. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Lo que le parecía mejor. Y para estos israelitas vemos ejemplos de lo que le parecía mejor. Ok, vamos a hacer esto. Me suena bien. Vamos a hacer esto. Ok, vamos a hacer esto. El próximo estudio viene capítulo 3 de Jueces. Vamos a seguir donde nos dejamos y que va a ser con el juez Ahod, porque capítulos 19 a 21 ocurrieron entre los eruditos de la Biblia, o sea, que vienen cronológicamente entre Otoniel y Ahod, los primer y el segundo juez. Son buenos ejemplos de cuán mal se ponían las cosas cuando no había un juez guiándolos. Y ahora vamos a mirar a Ahod y a Samgar y Ahod en versículo 3. Y eso significa que les pido a leer capítulo 3 antes que la próxima. Voy a cerrar mi Biblia para que no va volando. Y yo les veo
voy a estar todavía en la casa de mis padres con mi pelo haciendo lo que sea. Ah, pero puede ser que cambio la dirección para que vean otras partes atrás de la casa. Como hay este árbol aquí es un árbol de manzana, pero hay un gran... estamos en el campo, estamos en el campo. So, es bien lindo aquí. Y les veo de aquí, capítulo 3, jueces. Chao.